Buenas tardes, sean bienvenidos a esta exposición sobre la estrategia de texto-pretexto. Mi grupo está conformado por Marifer Buelvas, Fran Cermeño, Darien Herrera y mi persona, Camila Paternina. Somos estudiantes del programa de formación complementaria Código 085 de la Institución Educativa Normal Superior. Este video va dirigido a la asignatura de Didáctica de las Ciencias Naturales a cargo del docente Julio Páez. Sean todos bienvenidos, pongan mucha atención y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Primero que todo, debemos saber que el texto tiene un mensaje implícito dentro del proceso comunicativo, donde interviene un emisor, un receptor, códigos y situaciones planteadas en él. Castelló 2002 afirma que la escritura tiene un enfoque flexible, dinámico y diverso, y está vinculado a distintas situaciones comunicativas. Es así como las narraciones, los textos, son utilizados como una herramienta didáctica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, también mejoran muchos procesos cognitivos. Dicho lo anterior, el texto-pretexto es todo texto, documento, ensayo, cuento, fábula, crónica o narración que se utiliza o se escribe con el pretexto de que el docente deje de ser un transmisor de saberes, fijador de contenidos y se convierta en un facilitador del proceso de aprendizaje. El texto-pretexto permite que el estudiante desarrolle sus capacidades, habilidades, su pensamiento crítico e investigativo. A través del texto-pretexto, los estudiantes pueden conocer su realidad y plantear distintas situaciones para transformarla. Buenas tardes, mi nombre es Fran Cermeño del Código 085. Hoy hablaré de las estrategias de aplicación. Primero que todo, ¿qué textos usar? Los que deseemos, ya sean informativos, literarios, etc. Ahora, ¿cómo proceder? Primero que todo, emplear estrategias que comiencen con la lectura del texto y proponer después algunos de los siguientes disparadores. Primer punto, crear la autobiografía de uno de los personajes tomando los datos que la historia proporciona y agregando con coherencia los que se creen necesarios. Punto número 2. Anotar 2 días en el diario íntimo de uno de los personajes, basándose en lo narrado de la historia, deduciendo sentimientos, emociones, pensamientos, etc. Punto número 3. Reescribir la misma narración cambiando el ambiente o la época en que desarrollan las acciones, manteniendo y respetando la fábula básica. Punto número 4. Reescribir el discurso agregando a la historia un elemento que no figuraba en ella. Punto número 5. Elegir un elemento de relato y hacerlo aparecer en otro relato absolutamente distinto. Punto número 6. Después de la lectura de varios escritos, combinar en otro texto algunos de los personajes o situaciones de los precedentes. Lo segundo sería usar estrategias inversas, en que la lectura del texto cierra el proceso, como proporcionar el comienzo de un discurso y pedir que lo continúen. Ámbitos de uso. Esta forma de trabajar, variando el texto-pretexto, puede ser utilizada en un salón de clases de primaria, secundaria y terciaria. También en bibliotecas infanto-juveniles, que son aquellas que están destinadas a niños y jóvenes y además poseen grandes cantidades de obras literarias e información. También puede ser implementada en la hora del cuento o talleres literarios. Plan de clase con metodología problematizadora texto-pretexto. Tema: ciclo de vida. Competencias a desarrollar: básicas, interpretativa, argumentativa, propositiva. Específicas: identificar, indagar, explicar, comunicar. Institucionales: espaciotemporal y científico-investigativa. Los estándares: me identifico como un ser vivo que comprende algunas características con otros seres vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos. Estándar de entorno vivo. Describo y verifico ciclos de vida de los seres vivos. Observo y describo cambios en mi desarrollo de los seres vivos. Desarrollo y compromisos personales y sociales.
el estándar que cogimos es: escucho activamente a mis compañeros y compañeras y reconozco puntos de vista diferentes. Derechos básicos de aprendizaje. Comprende las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno, intra e interespecíficas, y las explica como esenciales para su supervivencia en un ambiente determinado. Desempeño. Primero, reconoce que todos los seres vivos tienen un ciclo de vida. Segundo, analiza textos narrativos que se relacionan con la temática a trabajar. Tercero, elabora textos sobre un ciclo de vida de un ser vivo. Indicadores de desempeño. Se identifica como un ser vivo y conoce las etapas del ciclo de la vida a través de imagen. Segundo, lee atentamente los textos presentados en la clase y responde preguntas que contribuyen a su propio aprendizaje. Tercero, crea textos a partir de las orientaciones dadas y contenido en cuenta su ciclo de vida. Cuarto, comprende el ciclo de vida de los seres humanos, animales y plantas, mediante las explicaciones dadas e imágenes alusivas. Y por último, participa activamente en el desarrollo de las actividades y respeta las opiniones de los que lo rodean. Nuestro tema a utilizar es el texto-pretexto, donde se utiliza el texto como un pretexto educativo para que se dé el objetivo del aprendizaje. Pregunta problematizadora. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de la vida de diferentes seres vivos y qué importancia tienen para su desarrollo y el entorno? Situación polémica. El fin de semana estuve en la casa de mi tía. Observé cómo está su perro hoy y no se parece a lo que yo observé hace 3 años atrás. Ha crecido, el color de su pelo ha cambiado y sus dientes son más grandes. Preguntas polémicas. ¿Qué crees que le pasó al perro? ¿Por qué crees que ha crecido? ¿Por qué crees que su pelo ha cambiado? ¿Por qué piensas que sus dientes son más grandes? ¿Crees que estos cambios se presentan en otros seres vivos? Tareas polémicas. Primera, escoge un animal y con ayuda de tus papitos realiza el ciclo de vida de este. Utiliza distintos materiales en tu trabajo que sea muy creativo. Segundo, realiza un texto donde describa el ciclo de vida de tu animal. Momentos de la clase. Inicial. Para iniciar la clase utilizaremos las actividades básicas cotidianas como el saludo, la organización del salón, la oración, el llamado a lista. Como actividad de ambientación, para darle a la clase un espacio didáctico, se pone una canción infantil llamada Estás creciendo. A partir de ella haremos una serie de preguntas, las cuales nos permitirán introducir a la temática que se quiere trabajar. Las preguntas a trabajar son: primera, ¿cuál era la palabra clave en la canción? Segunda, ¿de qué nos habla la canción? Tercera, ¿qué pasaba mientras crecía? Cuarta, ¿qué nuevas cosas podía hacer a medida que crecía? Quinta, ¿te ha pasado algo similar a lo que mencionan en la canción? De esta forma, los estudiantes podrán participar y dar su opinión respecto al tema. Desarrollo, parte central. Finalizada la ambientación, continuaremos con la presentación del tema a los estudiantes y la respectiva explicación, ya que es importante que los estudiantes comprendan que, aunque los seres vivos son diferentes, todos tienen su ciclo de vida, que inicia con el nacimiento y acaba con la muerte. Para complementar, será uso de imágenes que ejemplifican aquello de lo que hemos hablado. Se dará claridad también en que los seres humanos hay unas etapas de crecimiento como la niñez, juventud, adultez y vejez. Posteriormente, seguiremos con la actividad en la cual se interpretará la técnica de texto-pretexto. Se utilizará un texto narrativo, siendo más específico el cuento llamado Los amigos del señor viejito, de María Ángela Sansón Guerrero. Con esto se pretende que los estudiantes analicen 2 ciclos de vidas diferentes, los de los pájaros y el del viejo.
Es una actividad de participación en clase que se tendrá en cuenta a todos los niños que compartan su opinión. Además, se presentarán preguntas que los hagan cuestionarse, tales como: ¿cuáles son los personajes de la historia? ¿Cómo fue el proceso de crecimiento de los pájaros? De acuerdo a lo dicho en clase, ¿en qué etapa se encuentra el viejito? Cuarta, ¿qué aspectos negativos y positivos encontramos en esta etapa? Quinta, ¿conoces a alguien que esté en la misma etapa del viejito? Describe a esa persona. Sexta, ¿qué piensas acerca de la muerte? El objetivo de este texto-pretexto es que los estudiantes, a través de una historia acorde a su edad, puedan ver ejemplos de ciclos de vida y analicen la muerte, que es un proceso natural, por el que todos los seres vivos pasan en algún momento. Luego, para verificar lo aprendido, los niños deberán construir su propio texto en el que se describa lo siguiente. Primero, ¿cómo ha sido su ciclo de vida hasta la edad que tienen? Segundo, ¿qué cosas hacían cuando estaban pequeños? Cuarto, ¿qué cosas pueden hacer ahora que no hacían anteriormente? Quinto, ¿qué crees que podrás hacer cuando crezcas? Sexto, haz un dibujo de ti. ¿Cómo te encuentras ahora? Debes asignarle un título creativo a su texto. Y por tercera y última fase de la clase, encontramos la finalización. En esta terminada la actividad, se da el espacio de socialización donde algunos niños compartirán su trabajo con los docentes y el resto del grupo. Si alguno de ellos tiene una duda con respecto a lo trabajado, los docentes explicarán de forma breve en la que todos lleguen a alcanzar la apropiación de la temática. Proceso de evaluación. Se evaluará en el transcurso de la clase teniendo en cuenta la participación y comportamiento de los alumnos. Además, se realizará una autoevaluación para que los estudiantes expresen qué aprendieron de manera individual, una coevaluación para determinar el desempeño del grupo en el transcurso de la clase. Y por último, podrán manifestar qué aspecto les parece importante, qué no les gustó, cómo trabajó el docente y las cosas que pueden mejorar. Listo, esperamos que hayan aprendido todo lo explicado en este video y que como docentes puedan utilizar el texto-pretexto en sus clases. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.